Bueno, gente, hablemos de un tema un poquito morboso, más que interesante, es más bien de morbo. En el podcast Pound for Pound, el podcast que ahora mismo tiene Kamaru Usman junto a Henry Cejudo, un podcast bastante interesante que se lo recomiendo, donde invitan ciertas figuras, donde hablan de múltiples cosas dentro de la UFC, incluso de campeonatos, hablan también un poco de eventos enumerados. En general hablan bastante de lo que es la UFC. Aparte de todo eso, son dos peleadores que actualmente son activos dentro de la compañía, dentro de la UFC. Uno está en la división de las 170 libras, nunca ha salido prácticamente de esa división, solamente en una pelea que fue contra Khamzat Chimaev a las 185 libras, fue peso pactado, etc. Y ese fue Kamaru Usman. Por otro lado tenemos a un Henry Cejudo que está en las 135 libras actualmente, pero que fue un peleador en su pasado que estuvo también en 125 libras. De hecho, ahora mismo se va a estar enfrentando a Song Yadong. Henry Cejudo en el próximo UFC Fight Night que vamos a tener se estará enfrentando a Song Yadong, y es una pelea bastante complicada y creo que tiene que ganar sí o sí para reivindicarse, porque como todos ustedes saben, Henry Cejudo actualmente lleva al hilo 2 derrotas consecutivas, una contra Jermaine Sterling cuando intentó capturar ese cinturón de las 135 libras y luego perdió de una manera bastante aplastante y contundente frente al actual campeón que tiene la división específicamente de las 135 libras, me refiero a Merab Dvalishvili. Considerando todas estas cosas, y ya les voy a dar otros datitos más, por ejemplo de Kamaru Usman, ellos estuvieron hablando sobre el siguiente morbo, una pregunta que les hizo a alguno de los aficionados, y evidentemente parece que la mayoría de los aficionados se hicieron eco de esa pregunta y le estuvieron diciendo qué pasaría entre ellos dos en caso de que se enfrentaran en una pelea solamente de lucha, estrictamente de lucha, considerando de que Henry Cejudo tuviera la misma altura, el mismo alcance, incluso el mismo peso que Kamaru Usman. ¿Qué pasaría? ¿Cuál de los dos fuera ganador de un encuentro de esa magnitud? Y aquí vamos a analizar un poquito las cosas. Por un lado, es verdad que Kamaru Usman es de varias divisiones por encima de las de Henry Cejudo, pero hay que considerar que en ese hipotético caso tendríamos a un Henry Cejudo que estaría pesando lo mismo que Kamaru Usman, que tendría el mismo alcance que Kamaru Usman, por lo tanto ahí habría igualdad de condiciones. Ahora vamos a lo que son las estadísticas en cuanto a estos peleadores, o sea, lo que ellos han logrado ganar en cada una de sus respectivas divisiones. Por un lado tenemos a un Henry Cejudo, que fue uno de los datos que él estuvo dando porque tuvieron como cierto debate ahí dentro de ese video, que tuvo varios enfrentamientos por el cinturón, no solamente de 125, sino que también de 135. En su primera incursión para intentar capturar el campeonato de las 125 libras, tuvo un enfrentamiento sumamente complicado contra uno de los GOATs indiscutidos de esa división de las 135, sino que el GOAT indiscutido de esa división, y creo que uno de los peleadores más importantes históricamente que ha tenido la UFC, y me refiero al siempre peligroso Demetrious Johnson. En esa pelea, Henry Cejudo salió derrotado por un TKO, una rodilla sumamente espectacular en el primer asalto. Luego de eso tuvo también o sufrió también una derrota, pero a partir de aquí no se enfrentó más al cinturón hasta que se vuelve a enfrentar otra vez a Demetrious Johnson, y en este caso sí le ganó por una decisión dividida, 5 asaltos, una pelea bastante complicada para ambos peleadores. Pero luego de eso defiende frente a TJ Dillashaw, le gana a Marlon Moraes en una división superior y defiende contra Dominick Cruz. Luego, como ya les digo, tiene ese retiro, regresa a pelear contra Jermaine Sterling, pero lo pierde. En este caso tenemos a un Henry Cejudo que ha ganado 2 cinturones diferentes dentro de la UFC, por lo tanto doble campeón simultáneo dentro de la UFC, muy complicado evidentemente en divisiones inferiores en cuanto a peso se refiere, pero nunca hay que quitar de que le ganó por una decisión dividida a un tipo como Demetrious Johnson. Es un GOAT indiscutido no solamente de esa división de la 125, sino que un GOAT indiscutido histórico dentro de la UFC. Se enfrentó a un TJ Dillashaw que era muy complicado también, se enfrentó a un Marlon Moraes que en su momento estaba en prime, un tipo sumamente peligroso, y le ganó por un TKO. Luego le ganó a Dominick Cruz, otro GOAT más de la división de las 135 libras, y le ganó por un TKO. O sea que Henry Cejudo en realidad se ha enfrentado a tipos sumamente complicados a lo largo de su carrera en la UFC. No contento con todo esto, si hablamos estrictamente de lucha, Henry Cejudo es un tipo que tiene una medalla olímpica, o sea, oro olímpico, y estos son palabras mayores. Si nos remitimos nada más a lo que es la lucha, Henry Cejudo tiene suficiente aval para decir que es un tipo complicado en lo que es la lucha. Lo que le hizo Merab Dvalishvili
tienen otra cosa. Lo que le hizo Merab Dvalishvili fue simplemente espectacular. Creo que el cardio fue fundamental. Creo que la pelea es incesante, la forma en que presiona a Merab Dvalishvili jugó un papel fundamental en esa pelea, porque lo que le hizo a Henry Cejudo fue simplemente una locura. Ahora bien, no quita que Henry Cejudo tiene un palmarés histórico bastante importante dentro de su carrera en general como peleador, ya sea como luchador, ya sea como peleador de UFC o de artes marciales mixtas. Y por otro lado tenemos a un Kamaru Usman que también tiene un aval bastante interesante, un tipo que defendió en múltiples ocasiones su cinturón de las 170 libras, que estuvo bastante cerca de romper o de igualar más bien el récord que tenía Anderson Silva de peleas ganadas consecutivas. Una locura. Y no contento con todo esto, defendió 5 veces su cinturón, 5 veces consecutivas, su cinturón de las 170 libras, ganándolo en una primera instancia frente a un Prime, quiero decir, de Tyron Woodley, porque en el momento en el cual Kamaru Usman se enfrenta a Tyron Woodley tenía un Prime, estaba en su Prime. Viene Kamaru Usman y lo destrona de una manera simplemente espectacular. Lo derriba por todos lados, le hace Ground and Pound, lo domina desde el principio hasta el fin de la pelea, 5 asaltos de puro dominio. Luego se enfrenta a Colby Covington, que es élite, o que era élite en su momento, era un Prime en aquel momento de Colby Covington, un tipo que en esa pelea venía con un cinturón interino, pero Kamaru Usman lo sobrepasó en todo, hasta el punto donde obtiene un TKO porque le revienta la mandíbula a Kamaru Usman. Por lo tanto, ese TKO en ese quinto asalto fue suficiente para que Kamaru Usman siguiera reinando en esta división. Luego se enfrenta a Jorge Masvidal. Evidentemente, si hablamos de lucha, no es el gran peleador, no es un medidor absoluto para decir, bueno, Kamaru Usman se enfrentó a un tipo sumamente complicado. No, lo dominó bastante bien, una decisión unánime, se defendió evidentemente Jorge Masvidal, pero no fue suficiente para contrarrestar lo que Kamaru Usman traía. Por otro lado, se enfrenta en una siguiente pelea a Gilbert Burns, y aquí sí tenemos un tipo que es muy bueno en la lucha, es un tipo élite en la lucha. Sin embargo, la pelea vimos muy poca lucha, fue un TKO, tercer asalto, una pelea, como ya les digo, que sobrepasó Kamaru Usman a Gilbert Burns. No le hizo falta llevar su pelea al suelo, no le hizo falta hacer esa presión absoluta, simplemente con su pelea de striking, que es sumamente buena, y me refiero a la de Kamaru Usman, fue suficiente para dejar KO a un tipo que es peligroso, que todavía está activo dentro de la UFC y que sigue siendo un peleador que hay que tomar en consideración, y me refiero a Gilbert Burns. Kamaru Usman lo hizo ver bastante fácil y bastante dominante. Luego se enfrenta a Jorge Masvidal, otra vez una pelea sumamente fácil, en este caso un TKO, segundo asalto simplemente espectacular, le pasó por arriba a Jorge Masvidal. Luego se enfrentó otra vez a Colby Covington, y creo que ese Colby Covington todavía tenía un Prime, todavía estaba muy bien, fue una pelea bastante cerrada. A fin de cuentas se llevó una decisión unánime, pero creo que fue una pelea más cerrada de lo que representaron las tarjetas desde mi punto de vista. A partir de aquí fueron 3 derrotas consecutivas. Creo que Kamaru Usman ahora mismo va de un bajón bastante complicado. 2 veces contra Leon Edwards perdió su cinturón, un KO espectacular en esa segunda pelea que los dos tuvieron, quinto asalto, una pelea que iba ganando de principio a fin, pero con ese KO fue simplemente estrepitoso. Ahora bien, si analizamos todas estas cosas, yo creo que Henry Cejudo, a pesar de que no tiene tantas defensas de ninguno de sus dos cinturones como si la tiene Kamaru Usman en una sola división, creo que es sumamente importante los nombres a los cuales Henry Cejudo se enfrentó. Y a esto le sumas esa medalla olímpica, creo que es fundamental para considerar de que Henry Cejudo, en igualdad de condiciones, y me refiero al peso, me refiero a la estatura y al alcance, le pudiese ganar en un match solamente de lucha, porque no estamos hablando aquí de MMA ni nada por el estilo, solamente de lucha. Entre ellos dos, creo que Henry Cejudo tiene las de ganar. Henry Cejudo es mucho más complicado. Henry Cejudo tiene más habilidades, desde mi punto de vista en cuanto a la lucha se refiere, que las que tiene Kamaru Usman. Kamaru Usman es un crack, esto no hay que quitarle ningún tipo de mérito, pero creo que Henry Cejudo es un poco más inteligente, un poco más agudo en cuanto a la lucha. Evidentemente muchas personas van a decir, bueno, lo que le hizo Merab Dvalishvili fue espectacular, pero es que Merab se lo está haciendo absolutamente a todo el mundo. Se lo hizo recientemente a Umar Nurmagomedov, o sea que se lo está haciendo absolutamente a todo el mundo. No importa de dónde vengas, no importa cuáles sean tus habilidades deportivas, para nada. Merab Dvalishvili se lo está haciendo a todo el mundo dentro de esta división. Por lo tanto, que se lo haya hecho a Henry Cejudo me sorprendió hasta cierto punto, porque lo dominó demasiado bien en el suelo, pero es que Merab se lo está haciendo absolutamente a todo el que se enfrenta. Merab Dvalishvili simplemente los destruye. Pero considerando las características de estos dos peleadores, Henry Cejudo y Kamaru Usman, cómo se desenvuelven en el suelo, las habilidades que tienen en cuanto a su pelea de lucha, lo agudos que pueden llegar a ser, o incluso lo intuitivo que pueden llegar a ser para finalizar, cosa que en la lucha no hace falta o no se utiliza mucho la finalización. Creo que es un deporte más de puntos. Yo considero de que Henry Cejudo es mucho mejor que Kamaru Usman. Quizás no
infinitamente mejor, pero creo que está por encima de él 1 o 2 escalones. Es un tipo mucho más agudo, mucho más inteligente en su pelea de suelo. Evidentemente todos estos son especulaciones, es simplemente el morbo de analizar estas dos figuras fundamentales en la historia de la UFC. Han sido dos figuras que en sus respectivas divisiones han marcado una pauta, han marcado un tiempo dentro de la compañía. Henry Cejudo lo hizo en 2 divisiones, esto es una realidad. Kamaru Usman lo hizo solamente en una, pero lo hizo con un dominio espectacular sobre todos los rivales que tenía, hasta que se enfrentó en esa segunda ocasión a Leon Edwards y ahora mismo acumula 3 derrotas consecutivas. Henry Cejudo, 2 derrotas consecutivas. Vamos a ver qué pasa con Song Yadong. Es una pelea que probablemente analicemos dentro del canal después de que ocurra. No voy a dar predicciones para esa pelea, es muy complicado. Veo a Henry Cejudo en un bajón. Vamos a ver si tiene esa aura todavía de campeón y vuelve a tomar la senda de la victoria. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.